¿Qué tal? Voy a hablar sobre el libro Así en la paz como en la guerra de Guillermo Cabrera Infante. Primeramente decir que este es un libro que contiene 14 cuentos separados por viñetas, es decir, son 14 intensos relatos que tratan de hacer de conectores con la realidad intelectiva y cronológica del autor, pero que a través de estas viñetas más bien terminan siendo conectores con un mundo nada ficticio de la prerrevolución de Cuba. Las viñetas son unas explicaciones cortas sobre la coyuntura política. Los valores fundamentales de este libro son el histórico, el existencialista y el de la originalidad. El valor historiográfico, en general se puede decir que Cabrera Infante es el retratista por excelencia del mundo cubano, del mundo habanero antes de la revolución de 1959, y por lo tanto su literatura representa un parteaguas histórico entre la Cuba colonial precastrista y la Cuba revolucionaria. Vendría a ser más o menos como Gabriel García Márquez con su Macondo. Además, fue protagonista histórico del exilio y la amenaza del gobierno, y también fue una figura de resistencia posteriormente. En su obra asoma la diversidad de voces propias de la estratificación social, una realidad protosocialista y colonizada por una política económica estadounidense. En Así en la paz como en la guerra, Resaca es un cuento que muestra el deseo de lucha por las desigualdades laborales y las condiciones de vida, que es un tópico en la gobernabilidad de Cuba, junto con la represión. La temática cabreriana posee pasajes típicamente habaneros de los años 40 y 50, festivos de élites intelectuales como en el cuento Jazz, de opulencia, casinos, de mafia, de pobreza e inequidades como en Josefina atiende a los clientes, que es el cuento de una dueña de un prostíbulo, pues que narra con conformismo la vida sufrida de una de sus trabajadoras y los trajines que tiene que recorrer para sobrevivir. En Así en la paz como en la guerra, la narrativa traspasa al lector por una densidad de las situaciones que se cuentan y también por el carácter existencialista. En cuanto a la fuerza de la realidad, el cuento Balada de Plomo y Hierro, por ejemplo, es uno en los que se ve la ausencia o el desgobierno oficial reemplazado por el poder de la calle que se vuelve ley. Sobre la impronta existencialista, el contenido es de una profundidad absorbente, magnífica, que hace que vayamos en espiral hacia el precepto mismo de los cuestionamientos de la existencia, renegándolo todo a través de una inalcanzable lógica común. En Abril es el mes más cruel. El color oscurecido de la escena donde los recién casados miran el horizonte es muy semejante al de una película. En este caso particularmente es parecida a la película La Notte de Michelangelo Antonioni, donde hay una pareja de casados que transitan pues, por un tormentoso silencio. Cabrera Infante conoce las pasiones humanas muy bien y nos hace ver lo profundo de sus almas a través de un lenguaje leal al del ser humano, leal al del ciudadano cubano. Guillermo Cabrera Infante es único. Él sobrepasa sin miedo ni medida la estructura literaria que venía siendo ya transformada previamente por autores latinoamericanos en el boom, pero él es parte de otra eclosión, al quebrar incluso con la ortografía y la composición gramatical. El cuento suyo es una diatriba, es onomatopeya, es voz fidedigna del personaje. Tenemos un rato de Tenme Allá, que es un relato de una niña que con su hilación sin pausa y tautología propias de la infancia nos hace escucharla, sentirla y enternecernos por su lástima, por su pena en su situación familiar tensa, por la pobreza, por la expropiación. Yo considero que el valor más particular tal vez es el de la construcción literaria. El estilo de escritura de estos cuentos de Cabrera Infante es sintético y es caracterizado por jergas que admirablemente no aminoran la capacidad de comprensión y enganche del lector universal. Esto hace que nos sumerjamos profundamente en sus historias. Saludos desde Ecuador.